¿Te dejaron en visto? ¿Esa persona desapareció de repente sin decir adiós, como si fuera un fantasma digital? Si te ha pasado, no estás solo o sola. Lo que hoy llamamos ghosting no es simplemente una mala costumbre o falta de cortesía. Es un síntoma de algo mucho más profundo en nuestra estructura social. El ghosting o fantasmeo, como propone provisionalmente la RAE, consiste en cortar todo contacto con una pareja, amigo o compañero sin previo aviso y sin una justificación aparente. No es solo dejar de hablar, es ignorar activamente los intentos de la otra persona por restablecer el vínculo. Hoy, esta práctica se ha normalizado gracias a las tecnologías de la comunicación. Es mucho más sencillo borrar a alguien con quien solo interactuamos a través de una pantalla. Y los números respaldan esta sensación de epidemia. Según el estudio de YouGov en el 2021, realizado a más de 7.000 adultos en Estados Unidos, el 25% de las personas han sido ghosteadas por un amigo y el 19% por alguien con quien salían. Pero lo más revelador es que muchos somos, a la vez, víctimas y perpetradores. En esa misma encuesta, el 19% admitió haber hecho ghosting a un amigo y el 17% a una pareja. Este fenómeno es global. En el Reino Unido, Statista en el 2025 encontró que cerca del 26% de los usuarios de servicios de citas reportan haber sido víctimas, mientras que en España, los datos de Badoo ya situaban esta cifra en un 32%. Este fenómeno ha trascendido lo personal. En el ámbito del trabajo ha surgido el ghosting laboral, y es una calle de doble sentido. Por un lado, las empresas ignoran sistemáticamente a los candidatos. Un informe de la plataforma Indeed y Census White del 2023 encontró que un 77% de los buscadores de empleo han sido ghosteados por un empleador tras una entrevista. Sin embargo, el fenómeno también se ha invertido. El mismo estudio revela que el 28% de los candidatos admite haber ghosteado a una empresa en el último año. Aquí entra un componente sociológico. El 60% de los trabajadores considera que es juego limpio ignorar a los empleadores porque las empresas lo han hecho primero, ya sea no presentándose a una entrevista o incluso dejando de ir tras el primer día de trabajo. Esto muestra cómo la lógica de tratar a las personas como objetos desechables ha calado tanto que los trabajadores han dejado de tener consideración por las instituciones, sintiendo que son piezas reemplazables en un engranaje impersonal. El escenario principal de esta práctica siguen siendo aplicaciones como Tinder o Bumble. Estas plataformas nos presentan un catálogo casi infinito de opciones. En ellas, mostramos nuestra vida, gustos y apariencia como si fuera un escaparate. Esta simplificación de la identidad permite que aceptemos o rechacemos a alguien de entrada, sin el proceso paulatino del cara a cara. Al no haber construido un proceso real de conocimiento, es mucho más fácil cortar el contacto en cuanto notamos algo que no nos gusta. Al fin y al cabo, siempre hay más opciones esperando a un solo giro de distancia. Es cierto que desaparecer no es un invento de internet. Siempre han existido historias de personas que dejaban de contestar cartas o se mudaban sin avisar. Incluso tenemos grabada en la cultura popular la amarga figura del padre que se iba a comprar cigarrillos y nunca regresaba. Sin embargo, hoy las implicaciones son distintas. Antes, si alguien no respondía, podías asumir que hubo un problema externo, un accidente o un error logístico. Hoy, con la omnipresencia de los dispositivos, el silencio es una elección consciente. El contacto se puede romper con la misma velocidad con la que se inició, y ese vacío genera una ansiedad que antes no existía, porque sabemos que la otra persona está ahí, al otro lado de la pantalla, decidiendo activamente no existir para nosotros. Para entender esto, debemos recurrir al sociólogo polaco Zygmunt Bauman y su concepto de modernidad líquida. Bauman argumentaba que hemos pasado de una sociedad sólida, con vínculos fijos y duraderos, a una sociedad líquida donde todo es temporal e inestable. Esto incluye el amor. En su obra Amor líquido, describe cómo las relaciones se han vuelto precarias. Buscamos la conexión, pero tememos el compromiso que conlleva. El ghosting se convierte entonces en la salida de emergencia perfecta. Nos permite disolver un vínculo sin el costo emocional de una confrontación y sin asumir ninguna responsabilidad. La socióloga Eva Ilú, en obras como ¿Por qué duele el amor?,
Analiza cómo el capitalismo ha invadido nuestra vida romántica. Las aplicaciones de citas no son solo herramientas, son mercados. Creamos un perfil como si fuera un producto y salimos a comprar. En un mercado con oferta infinita, si un producto no cumple nuestras expectativas al 100%, no intentamos repararlo. Simplemente lo descartamos y buscamos el siguiente. El ghosting es la manifestación máxima de esta lógica de consumo. La otra persona deja de ser un individuo con sentimientos y se convierte en una opción fallida. Si te han ghosteado, sabes que el dolor es real. El ghosting no ofrece un cierre, solo deja un vacío que la mente humana intenta llenar con preguntas sin respuesta. Es lo que se conoce como una pérdida ambigua. Psicológicamente, esto se experimenta como ostracismo. El psicólogo Kipling D. Williams, experto en esta área, describe ser ignorado como el beso de la muerte social, y la ciencia le da la razón. Investigaciones neurológicas realizadas por Naomi I. Eisenberger, Matthew D. Lieberman y el propio Kipling D. Williams demostraron mediante escaneos cerebrales que la exclusión social activa la corteza cingulada anterior. Lo impresionante es que esta es la misma área que procesa el dolor físico. Para el cerebro, el rechazo de ese silencio duele igual que un golpe físico. Es fácil pensar que quien hace ghosting es un narcisista, y a veces es así. Pero sociológicamente suele ser un síntoma de algo más simple, la evitación del conflicto. La tecnología nos ofrece facilitadores que nos permiten huir sin ver la cara de la otra persona ni gestionar su malestar. Investigaciones de Raúl Navarro, Elisa Larrañaga, Santiago Lluvero y Beatriz Villora en el 2020 sobre el ghosting en jóvenes encontraron que quienes inician esta práctica suelen tener estilos de apego evasivo y niveles más bajos de empatía. En su estudio, un 23,2% admitió haber iniciado el ghosting, frente a un 19,3% que reconoció haberlo sufrido. Esto nos dice que, a menudo, no es malicia pura, sino una inmadurez emocional potenciada por un entorno digital que premia la comodidad por encima de la responsabilidad afectiva. Así que, ¿te dejaron en visto? La sociología nos dice que, probablemente, no tiene tanto que ver contigo como con el mundo en el que vivimos. Vivimos en una sociedad líquida que teme el compromiso y en un mercado afectivo que nos enseña a ver a los demás como productos desechables. El ghosting no es solo una anécdota de una mala cita, es el síntoma de una sociedad que, irónicamente, cuanto más conectada está, más hábil se vuelve para desconectarse de lo humano.